Anteriormente, las redes se clasificaban con base en el tipo de dispositivos que las conformaban. De esta manera, una red telefónica únicamente servía para comunicarse vía teléfono y una red informática para conectar dispositivos informáticos. Con toda la transformación tecnológica, apareció un nuevo tipo de red convergente, que empezó a permitir utilizar una única red para varias funciones. Para lograr esto, fue necesario contar con una excelente arquitectura de red. Esta arquitectura o sistema está compuesto por un conjunto de equipos de transmisión, programas y protocolos de comunicación que posibilitan la conexión y transmisión de datos a través de la red. De esta forma se logra compartir información de manera fiable y eficiente. A finales de los años 70, los fabricantes más destacados en la industria de la tecnología de redes tuvieron que hacer frente al problema de que sus dispositivos solo podían conectarse a través de una arquitectura de red privada. Por aquel entonces, ningún fabricante pensó realmente en crear componentes de software y de hardware siguiendo las especificaciones de otros fabricantes. El protocolo OSI es el resultado de un intento de normalización y ofrece los fundamentos de diseño para normas de comunicación no privativas. Sistemas abiertos interconectados en español es conocido como el modelo OSI, por sus siglas en inglés. Este fue creado por la Organización Internacional para la Normalización, la ISO, creado como modelo de referencia para el establecimiento de una comunicación abierta entre diferentes sistemas técnicos. El modelo de referencia ISO no es realmente un estándar de red concreto, sino que, en términos abstractos, describe cuáles son los procesos que se tienen que llevar a cabo para que la comunicación funcione a través de una red. A los usuarios puede parecerles que la comunicación entre dos ordenadores o entre dispositivos es algo común o simple, pero es todo lo contrario. En lo que concierne a la transmisión de datos en una red, tienen que llevarse a cabo numerosas tareas y se deben cumplir determinados requisitos en cuanto a la fiabilidad, la seguridad e integridad, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de dividir la comunicación en red por capas. Cada una de ellas está orientada a una tarea diferente, por lo que los estándares solo cubren una parte del modelo de capas. El modelo OSI está dividido en 7 capas. Estas, en función de sus tareas, pueden subdividirse en 2 grupos, en capas orientadas a aplicaciones y capas orientadas al transporte. La capa 7 es la capa de aplicación. Este es el nivel del modelo OSI que está en contacto directo con aplicaciones como programas de correo electrónico o navegadores web, y en ella se produce la entrada y salida de datos. Esta capa establece la conexión para los otros niveles y prepara las funciones para las aplicaciones. En este proceso se puede explicar mediante el ejemplo de la transmisión por correo electrónico, donde un usuario escribe un mensaje en el programa de correo electrónico en su terminal y la capa de aplicación lo acepta en forma de paquete de datos. A los datos del correo electrónico se le adjuntan datos adicionales en forma de encabezado de la aplicación. A esto se le llama también encapsulamiento. Este encabezado indica, entre otras cosas, que los datos proceden de un programa de correo electrónico. Aquí también se define el protocolo que se usa en la transmisión del correo electrónico en la capa de aplicación, normalmente el protocolo SMTP. La capa 6 es la capa de presentación.
Una de las tareas esenciales de la comunicación en red es garantizar el envío de datos en forma estándar. En la capa de presentación, los datos se transportan localmente en formato estandarizado. En el caso de la transmisión de un correo electrónico, en esta capa se define el modo en que se tiene que presentar el mensaje. Para ello, el paquete de datos se completa para que se cree un encabezado de presentación que contiene los datos acerca de cómo se ha codificado el correo, en qué formato se presentan los archivos adjuntos o cómo se han comprimido o cifrado los datos. De esta manera se puede asegurar que el sistema de destino también ha entendido el formato del correo electrónico y que el mensaje se va a enviar. La capa 5 es la capa de sesión. Esta capa tiene la misión y la tarea de organizar la conexión entre ambos sistemas finales, por lo que también recibe el nombre de capa de comunicación. En ella se incluyen los mecanismos especiales de gestión y control que regulan el establecimiento de la conexión, su mantenimiento y su interrupción. Para lograr la comunicación se necesitan unos datos adicionales que se deben añadir a los datos del correo electrónico transmitidos a través del encabezado de la sesión. La mayoría de protocolos de aplicación actuales, como SMTP o FTP, se ocupan ellos mismos de las sesiones, o como el HTTP, son protocolos sin estado. El modelo TCP/IP, en calidad de competidor del modelo OSI, agrupa las capas OSI 5, 6 o 7 en una capa de aplicación. La capa 4 es la capa de transporte. Esta capa opera como vínculo entre las capas de aplicaciones y las orientadas al transporte. En este nivel del modelo OSI se lleva a cabo la conexión lógica de extremo a extremo entre los sistemas en la comunicación. Para ello también se tiene que añadir cierta información en los datos del correo electrónico. El paquete de datos que ya se amplió para el encabezado de las capas orientadas a las aplicaciones se complementa en la capa 4 con un encabezado de transporte. En ellos entran en juego protocolos de red estandarizados como el TCP o el UDP. Además, en la capa de transporte también se definen los puertos a través de los cuales las aplicaciones pueden dirigirse al sistema de destino. Asimismo, en la capa 4 también tiene lugar la asignación de un determinado paquete de datos a una aplicación. La capa 3 es la capa de red. Con la capa de mediación, la transferencia de datos llega a Internet. Aquí se realiza lo que es el direccionamiento lógico del equipo terminal, al que se le asigna una dirección IP. Al paquete de datos, como los datos del correo electrónico del ejemplo, se le añade un encabezado de red en el estadio 3 del modelo OSI, que contiene la información sobre la asignación de rutas y el control del flujo de datos. Aquí los sistemas informáticos recurren a normas de Internet. En lo relativo al tráfico de correo electrónico, se suelen utilizar más TCP que la IP. La capa 2 es la capa de vínculo de datos. En la capa de seguridad, las funciones como reconocimiento de errores, eliminación de errores y control del flujo de datos se encargan de evitar que se produzcan errores de comunicación. El paquete de datos se sitúa junto a los encabezados de aplicación, presentación, sesión, transporte y red, en el marco del encabezado de enlace de datos y de la trama de enlace de datos. Además, en la capa 2 tiene lugar el direccionamiento de hardware y asimismo entran en acción las direcciones MAC. El acceso al medio está regulado por protocolos como Ethernet o PPP. Y la capa 1
es la capa física. En la capa física se efectúa la transformación de los bits de un paquete de datos en una señal física adecuada para un medio de transmisión. Solo esta puede transferirse a través de un medio como hilo de cobre, fibra o de vidrio o de aire. La interfaz para el medio de transmisión se define por medio de protocolos o normas como DSL, ISDN, Bluetooth, USB o Ethernet.